Mi nombre es Juliana Jaramillo Buitrago, fisioterapeuta especialista en neurorehabilitación y magíster en neurorehabilitación. El día de hoy vamos a hablar de la actividad física como estrategia de prevención para las enfermedades crónicas no transmisibles. Primero que todo, me gustaría contextualizarnos acerca del problema de salud pública al cual nos estamos enfrentando, que es la inactividad física. La inactividad física tiene unas cifras que nos generan bastante temor a nivel mundial, y es que alcanza aproximadamente el 70% en algunos países, se convierte en el cuarto factor de riesgo de mortalidad más importante, se le atribuye el 5.5% del total de las defunciones a nivel mundial y es el responsable de 32 millones de muertes al año. Esto se ha encontrado que países que están con alto ingreso económico tienen mayores niveles de inactividad, pero también se ha encontrado que países con ingresos económicos demasiado bajos también tienen alto riesgo de inactividad. Entonces todos estamos a la final en este riesgo y las cifras están aumentando anualmente. La inactividad es un factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente enfermedad cardíaca, obesidad, hipertensión, diabetes, osteoporosis, algunos tipos de cáncer. En la imagen que tenemos a la derecha encontramos algunas cifras en las cuales el incremento de padecer estas enfermedades alcanza incluso el 100%, como en el caso del cáncer de colon, las enfermedades cardíacas, los eventos cerebrovasculares y la osteoporosis. Entonces estamos hablando que son unas cifras para nada especiales y que repercuten en la salud de la población a nivel mundial. Adicionalmente de la carga que genera a nivel de enfermedad, la inactividad física también genera una carga económica muy importante para los diferentes sistemas de salud. Encontramos que aumenta los gastos directos e indirectos de salud, teniendo en cuenta esto consultas médicas, procedimientos, medicamentos, otro tipo de intervenciones, ausentismo laboral, y esto no solamente en cifras de número de incapacidades, sino en los días que se demoran estas personas en incapacidad. Y no solamente cuando estamos hablando de accidentes a nivel laboral, sino enfermedades tan simples como una gripa, en las cuales las personas inactivas se han encontrado que los tiempos de incapacidad son mayores, discapacidades permanentes, pérdidas de años de vida saludable y productivos. En total, entonces, se ha encontrado que los costos directos pueden aumentar entre un 1 a un 6% de los gastos totales del cuidado de la salud y que los indirectos pueden superar en el doble estos gastos. En estudios realizados, por ejemplo, en la Universidad de Ontario, en Canadá, se encontró que la carga económica de la inactividad y la obesidad alcanzaba entre 3.1 millones de dólares. Y en Australia realizaron un análisis en el cual hicieron unas intervenciones para disminuir la actividad física en un aproximadamente 10%. Pensaríamos que es una cifra baja, pero teniendo un gran impacto en la población, disminuyendo 6.000 casos de nuevas enfermedades, incluso 2.000 casos de defunción. Entonces encontramos que las intervenciones que se realizan a nivel de inactividad física terminan siendo de una gran costo-efectividad. ¿Quiénes entonces se ven o a quienes catalogaríamos como personas inactivas? Esas serían personas que no alcanzan los 150 minutos de actividad moderada, vigorosa a la semana, diferente a las actividades habituales. Y esto trae grandes repercusiones para nuestro cuerpo. Entre ellos encontramos disfunción metabólica, hay cambios en el metabolismo de los carbohidratos, hay una disminución de los niveles de colesterol HDL y un incremento de los triglicéridos en cáncer, aumenta la resistencia a la insulina, favoreciendo que aparezcan enfermedades como la diabetes. Hay una reducción de la salud ósea por una reducción de la densidad mineral ósea, en la cual se genera un desequilibrio entre la formación y la reabsorción de hueso, generando que se generen con mayor facilidad enfermedades como la osteoporosis, y funciones microvasculares por cambios en el endotelio vascular de los vasos. ¿Cómo estamos entonces en Colombia? Tenemos pocos estudios epidemiológicos que nos permitan realizar un adecuado análisis de cuáles son los niveles de actividad física. Sin embargo, cifras arrojadas por el Ministerio de Salud nos hablan de que el 51% de la población, solamente ese 51%, entre 18 y 64 años,
realiza práctica de actividad física al menos 75 minutos de forma intensa, vigorosa, lo cual sería un porcentaje demasiado bajo. A nivel deportivo, tenemos que en los Juegos Olímpicos de 2016, a pesar de que se tuvieron gran cantidad de medallas, estamos en el ranking mundial a nivel 23, lo cual indica que las intervenciones a nivel deportivo están siendo pobres o se quedan cortas. Y escenarios deportivos, tenemos que solamente 35 de cada 100 escenarios deportivos se encuentran en buen estado. Y esto reduce la capacidad o la oportunidad de ingreso de las personas a la práctica de actividad física o actividad deportiva. Colombia es un país muy diverso a nivel cultural, socioeconómico, y esto genera que muchas de las políticas públicas que se generan para la práctica de la actividad física no impacten a toda la población, sino solamente a un pobre porcentaje de esta, quedándose gran cantidad de la población desprotegida. A nivel mundial se han generado estrategias, por ejemplo, la OMS en su plan de acción al 2030 generó este plan que se llama Personas Más Activas para un Mundo Más Sano, en el cual se dan las recomendaciones para la práctica de actividad física en toda la población, haciendo mucho énfasis y generando apoyo a todas las instituciones, tanto públicas como privadas de los diferentes países, para que se incentive la generación de programas de actividad física. En el Plan de Acción Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022 se incluyen recomendaciones para la práctica deportiva, pero esto digamos que se queda un poco corto al ir a la actividad física o simplemente el ejercicio físico, se va más allá como en el deporte. Y con deportes sin deportes a nivel municipal y departamental generan estrategias que buscan disminuir la inactividad física en toda la población. Entonces, tenemos todas estas herramientas. Este plan de la OMS es bastante amplio y nos aporta, en el caso de que queramos generar planes de acción a nivel municipal o departamental, les recomiendo mucho que revisen este plan de acción. Como profesionales de la salud, entonces tenemos la responsabilidad de educar primero a nosotros, luego a nuestras familias y a nuestros pacientes acerca de la importancia de la práctica de actividad física. No estamos hablando de simplemente que la actividad física sea buena para la salud, que se quede en algo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, sino que realmente ya se obtienen cifras importantes de cómo afecta la inactividad y cómo aumenta el riesgo de enfermedades no transmisibles y de otro tipo de enfermedades. Entonces tenemos la responsabilidad de educar acerca de esto. Hay profesionales que se encargan y tienen, digamos, mayor prioridad o mayor conocimiento para realizar estas recomendaciones, pero todos tenemos la responsabilidad, y si lo logramos hacer en nosotros mismos, podemos mostrar la evidencia y realmente sentir cuáles son estos beneficios. Yéndonos entonces un poco más a la práctica de la actividad física, tenemos que actividad física está entendida como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que provocan el consumo de energía. Esto se refiere a todo tipo de movimiento, incluso los que realizamos durante nuestras actividades de esparcimiento u ocio, o la que utilizamos para desplazarnos a diferentes sitios o lugares. Y tenemos el ejercicio físico, que se define como la actividad física planificada, estructurada y repetida, cuyo objetivo es adquirir, mantener o mejorar una condición o capacidad física. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso para entender mejor esta diferencia de una persona que normalmente para ir a su trabajo camina 30 minutos, esto lo viene haciendo hace un tiempo de 6 meses aproximadamente y lo realiza diariamente. Para esta actividad, para esta persona se convierte en una actividad física porque ya no genera un gasto energético importante, porque ya está acostumbrada a la realización, diferente a lo que se generaría en una persona que es inactiva, que no realiza ningún tipo de actividad, que normalmente se desplaza de su casa al trabajo en moto y que decide iniciar un cambio y empezar a hacer ese desplazamiento caminando. Para esta persona, esa actividad sería un ejercicio físico, ya que está generando un gasto energético importante. Entonces, entendiendo esto, la condición física
Es el estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas diarias. Tendríamos entonces que la actividad física y el ejercicio físico del cual veníamos hablando son estrategias para mantener una adecuada condición física. El lema sería entonces, debemos de realizar actividad física o ejercicio físico para mantener una condición física saludable. La condición física está determinada por ciertas capacidades físicas. Dentro de estas encontramos la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. Hay que resaltar de estas capacidades que son individuales. Cada persona nace con unas capacidades diferentes, pero estas se pueden desarrollar o modificar mediante el entrenamiento. Y adicionalmente tenemos las capacidades físicas coordinativas, las cuales son actividades que requieren unos procesos sensoriales mayores, dentro de las cuales tenemos el equilibrio, la coordinación, el ritmo, que de pronto ya su entrenamiento se realiza de una forma más específica. Dentro de eso, entonces, también tenemos el deporte, en el cual ya hablamos de que es una actividad que se realiza una participación organizada, que se realiza el cumplimiento de unos reglamentos y que tiene como finalidad mejorar la condición física, psíquica y el desarrollo de relaciones sociales a lo largo de resultados en una competición a todos los niveles. Hablando entonces un poco más de las capacidades físicas, tenemos entonces la fuerza, entendiéndola como la capacidad de generar tensión intramuscular frente a una resistencia. Entre estas destacamos la fuerza isométrica, en la cual no realizamos desplazamiento del segmento corporal, y los ejercicios isotónicos, en los cuales sí realizamos un desplazamiento del segmento corporal. La resistencia, entendida como la capacidad para mantener un esfuerzo físico de forma eficaz durante la mayor parte del tiempo. La velocidad sería la capacidad de realizar acciones motrices con una máxima intensidad en el menor tiempo posible, y flexibilidad, la capacidad del músculo para realizar un mayor recorrido articular posible sin generar un daño en la estructura del músculo. Antes de iniciar entonces el entrenamiento, debemos de recordar ciertos tips en los diferentes tipos de actividades. Entonces, en las actividades cardiovasculares debemos de empezar de forma gradual, buscando irla aumentando de forma progresiva hasta llegar a una intensidad moderada a vigorosa. Esto va a depender de nuestras capacidades previas, qué tan rápido sea este proceso. En las actividades de fuerza o resistencia, tenemos que resaltar que el progreso de estas debe de ser lenta. Debo iniciar inicialmente idealmente trabajando con mi peso, para posteriormente adquirir una adecuada técnica para la realización del ejercicio y pasar después a realizar el ejercicio de una adecuada manera sin correr riesgos de sufrir una lesión. Que debe de trabajar adecuadamente el balance muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que debe realizar entrenamiento de los diversos grupos musculares, que no me debo enfatizar solamente en un grupo o en una región. Por ejemplo, si realizo entrenamiento de miembros inferiores, al día siguiente debo de realizar de miembros superiores, aplicando aquí también el descanso, y que debe realizar tanto grupos musculares anteriores como posteriores para poder tener un adecuado equilibrio muscular. Con respecto a la flexibilidad, tenemos que existen dos tipos de estiramientos a nivel global, que son los dinámicos, en los cuales realizo un recorrido del arco de movimiento de una forma suave y controlada, que esto puede realizarse aproximadamente entre 30 a 60 segundos. Normalmente lo realizo previos al inicio de la práctica y servirían como un proceso de calentamiento. Y los ejercicios estáticos, en los cuales se realizan en sesiones individuales o posterior al entrenamiento. Es importante resaltar que posterior a un entrenamiento de fuerza, la recomendación es que realice un enfriamiento para evitar que durante la realización del estiramiento se generen microdaños a nivel muscular que luego me vayan a generar mayor predisposición para lesiones. Cumplir con el principio de no dolor, y es que es normal que me genere una tensión que puede llegar a ser molestia, pero esto no debe de ser doloroso en ningún momento. Debemos de ser pacientes y esperar que
Con el tiempo y con la práctica, ese músculo va a lograr ganar la flexibilidad que deseamos. Si se realizan las prácticas de flexibilidad desde la infancia, vamos a tener que en la vida adulta vamos a tener mayor capacidad de flexibilidad. Cuando realizamos ejercicios estáticos, debemos procurar que estos superen los 15 segundos para obtener los beneficios. No simplemente es adquirir la posición e inmediatamente soltarla, sino por lo menos mantenerla durante 15 segundos. Y a nivel de coordinación y equilibrio, tenemos que a veces está el mito de que estos ejercicios simplemente deben de ser practicados por personas mayores porque nosotros queremos ir de una a la práctica de fuerza o netamente al ejercicio vascular. Estos ejercicios me van a permitir que mis movimientos sean más eficientes, me va a permitir mejorar el desempeño y prevenir las lesiones. Estos se deben de realizar bajo principios de variación, por ejemplo, entonces puedo iniciar haciendo ejercicios de equilibrio sobre una superficie firme, con los ojos abiertos, apoyando ambas piernas, y las modificaciones irían a una reducción de la información sensorial, por ejemplo, realizar ejercicios sobre una sola pierna o ejercicios con los ojos cerrados, o ejercicios en el prado que me genera una alteración de esa información propioceptiva. Cumplir con o trabajar la dosificación mediante los principios FIT, que incluyen la frecuencia, que sería la cantidad de veces que una persona realiza la actividad física. Esta se estima que debe ser aproximadamente entre 3 a 5 actividades semanales en las cuales se varíe el tipo de actividad que se realiza, variando la intensidad, el nivel de esfuerzo que implica la actividad física. La intensidad se puede variar por medio del peso, el número de repeticiones o la velocidad con la que realizo el ejercicio. El tiempo o la duración de la sesión, que va a depender de acuerdo a mis objetivos y también pues a mi estilo de vida o las actividades que realice durante el día. La modalidad específica, que va en base a las que ya mostramos anteriormente. Es importante resaltar que durante la práctica del ejercicio es de vital importancia la respiración. Muchas veces cuando realizamos ejercicio cardiovascular perdemos el control de la respiración y esto hace que tengamos una menor oxigenación y que nuestro rendimiento sea menor. Entonces es importante tener una adecuada práctica de la respiración y un adecuado patrón, por ejemplo, mientras estamos trotando, que va a variar el patrón que vamos a requerir mientras estamos nadando, por ejemplo. Y durante la realización de actividades de fuerza, recordar que debemos de evitar la valsalva, que debemos de evitar retener el aire, que en algunas personas puede ser perjudicial, por ejemplo, en las personas hipertensas o que tienen alguna alteración a nivel cardiovascular, sino procurar que mientras estoy realizando la contracción estoy expirando, botando el aire, y cuando estoy en el descanso tomo nuevamente el aire para no caer en ese proceso de mantener la respiración durante la realización. Con respecto a la intensidad de la actividad, tenemos dos formas de medirla. De forma fácil, existen otros, pero les voy a hablar de la medición mediante la sensación subjetiva o la frecuencia cardíaca. Mediante la sensación subjetiva es cómo yo me siento y cómo se comporta mi cuerpo durante la realización del ejercicio. Y tenemos que puede ser una intensidad moderada en la cual mi respiración se va a acelerar, pero no me quedo sin la capacidad de respirar y puedo mantener una respiración durante la realización de la actividad. Por ejemplo, si yo salgo a caminar con mi vecina, entonces yo puedo ir caminando teniendo una conversación, pero tampoco que vaya charlando. Debo de ir a medir porque si no, esta actividad se está quedando corta y no está generando un incremento real que me genere los beneficios reales del ejercicio. Una actividad vigorosa en la cual cuesta respirar, puedes realizar decir algunas palabras, pero no puedes tener una conversación seguida y empiezas a sudar a los minutos posteriores a la realización del ejercicio. También debemos tener cuidado cuando tenemos una sensación de demasiado esfuerzo. Muchas veces cuando estamos iniciando, creemos que si nos tiramos duro vamos a alcanzar mejores resultados, pero podemos tener efectos nocivos para nuestra salud. Entonces, en el caso que empecemos a sentir dolor, sentir que definitivamente ya no podemos respirar bien porque tenemos demasiado alcanzada la respiración, mareos, vemos lucecitas, estamos escuchando de pronto pitos, tenemos que encender las señales de alerta para disminuir la intensidad o en caso de ser necesario suspender la actividad. Existe también
La forma de regularla o medir la actividad mediante la frecuencia cardíaca. Hoy en día se ha aumentado mucho el uso de monitores de frecuencia cardíaca, de relojes que nos permiten calcular la frecuencia cardíaca. Algunos nos sacan las cifras de frecuencia cardíaca máxima, inmediatamente introducimos nuestros datos, pero en caso de no hacerlo, tenemos que la frecuencia cardíaca se refiere a 220 menos la edad. Y de esto, entonces, tenemos que ese sería el 100% de mi frecuencia cardíaca máxima. Y las recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón es iniciar con una actividad moderada que vaya entre el 50 al 70% de esa frecuencia cardíaca máxima y llegar con un previo entrenamiento a manejar entre el 70 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Teniendo en cuenta entonces ya todos estos principios para la práctica del ejercicio, vamos a hablar un poco de cuáles son los beneficios que tiene a nuestro cuerpo, que son grandes en todos los sistemas. Arrancamos con el sistema nervioso, en el cual hay una potencialización de la creación de nuevas sinapsis, de nuevas neuronas y de nuevos vasos a nivel cerebral. Mejora la psicoarquitectura cerebral, mejora la plasticidad neuronal. Esto es de vital importancia en la práctica de actividad física en personas que ya tienen, por ejemplo, una lesión cerebral de base, y fomenta los cambios funcionales y estructurales en centros motores, lo cual va a mejorar finalmente la funcionalidad global de las personas. A nivel del sistema endocrino, tenemos que hay una disminución de la actividad simpática en reposo y finalmente se genera un equilibrio entre actividad simpática y parasimpática, lo cual se ve reflejado en disminución de los niveles de estrés. Mejora la resistencia a la insulina, incluso en personas que ya tienen un diagnóstico de diabetes. En algunos casos se ha encontrado que se logra el desmonte de la insulina después de la práctica de actividad física durante 3 meses. Estimula la formación de eritrocitos y disminuye los niveles de cortisol. A nivel de la respuesta inmune, vemos que aumenta la función del sistema inmune, no solo en la forma que responde, sino la calidad con la que responde nuestro sistema inmune. No es desconocimiento para todos que durante la pandemia por COVID-19 las recomendaciones siempre fueron aumentar los niveles de actividad física para disminuir los riesgos de infección o de que la infección fuera gravemente. La activación de genes antienvejecimiento y disminuye los requerimientos farmacológicos, hace que nuestro sistema inmune responda de una mejor manera. A nivel cardiorrespiratorio, hay una mejora en las estructuras de la función vascular periférica, lo cual hace que mejore la circulación colateral del corazón, mejora significativamente los niveles de colesterol y lípidos en sangre y hay un mejor patrón de llenado ventricular izquierdo. A nivel de las adaptaciones del sistema musculoesquelético, tenemos que hay un mayor reclutamiento de fibras durante la contracción muscular, lo cual hace que mejore la masa magra muscular. Hay un beneficio de la respuesta refleja miotática y miotática inversa, y hay un aumento de la densidad mineral ósea, mejorando la consolidación de estructuras óseas, como hablamos anteriormente, disminuyendo el riesgo de osteoporosis. A nivel de nuestro sistema sensorial, va a mejorar la capacidad de recibir y procesar la generación de estímulos, principalmente a nivel vestibular y propioceptivo, y potencializa el desempeño de la función física. Al mejorar el procesamiento de esta información, mi respuesta también va a ser más adecuada. A nivel de cognición y conducta, tenemos que hay un incremento de los niveles de salud mental, especialmente se han encontrado beneficios a nivel de depresión y ansiedad, disminución en la percepción del estrés, mejora la autoestima y hay una mejor función cognitiva, especialmente a nivel de aprendizaje, por mejora en los procesos de atención, concentración y memoria. Y hay mejores adaptaciones a nivel sexual, generando incrementos en los niveles de satisfacción, esto generalmente relacionado con mayor liberación de esteroides sexuales. Con lo anterior, entonces, espero haberles generado las herramientas y el conocimiento necesario para que cada uno de ustedes vea la importancia de empezar a generar cambios en su estilo de vida personal y posteriormente aplicarlos a cada uno de los miembros de su familia o personas a cuidar. Muchas gracias.
Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.